El día de hoy corresponde el tema del marco jurídico de las leyes secundarias del artículo 3º constitucional. En esta primera mesa, sobre la Ley General de Educación, miradas desde la comunidad UPN. Nos acompaña el profesor Miguel Ángel Bertis Galván. El profesor es egresado de la licenciatura en Economía de la UAM, condecorado con la Medalla al Mérito Universitario, egresado de la Maestría en Administración y Políticas Públicas del CIDE, obteniendo en 3 ocasiones el reconocimiento a la excelencia académica en este programa, doctorado en Estudios Organizacionales, título de tesis Gestión del Cambio Organizacional para la Implementación de Políticas Educativas. Es profesor titular de tiempo completo de la Universidad Pedagógica Nacional, del Cuerpo Académico, Políticas Públicas y Educación, actualmente miembro del Comité de Administración y Gestión Institucional de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de Educación Superior, CIES, miembro del Comité Editorial de la revista Métodos de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y de la revista electrónica Educarnos. Se ha desempeñado como director de certificación y concursos y coordinador de enseñanza de la Escuela de Administración Pública del Distrito Federal. Entre sus más recientes publicaciones se encuentra el 3º Constitucional a Debate, editado por la Universidad Pedagógica Nacional. Otra de sus publicaciones es Reformas Educativas y Cambio Institucional a través de la Historia de México. Entonces, será especialista en hablarnos de este tema, a quien en estos momentos le cedo la palabra. Muchas gracias. Bien, pues vamos a comenzar. Ese es el planteamiento de la conferencia del día de hoy. Abordaré primero los antecedentes de la Ley General de Educación, es decir, la reforma al artículo 3º. Voy a recuperar solamente algunos elementos que me parecen pertinentes para recuperar su contenido en la Ley General de Educación. Hay otros elementos del artículo 3º que están en las otras leyes que probablemente tenga que venir a colación, aunque la petición de esta mesa había sido comentar solo la Ley General de Educación. Trataré de respetar este acuerdo. Y bueno, y habrá otras leyes también, como la ley de austeridad, que tiene también que ver con algunos elementos sobre el financiamiento de la educación que tendré que comentar también de manera marginal, por lo menos. Después de eso ya entraré al análisis, espero que el primer punto me lleve muy poco tiempo, al análisis de los principales aspectos de la Ley General de Educación por su incidencia en el sistema educativo nacional. La Ley General de Educación tiene una cantidad de apartados que tienen que ver con cómo se estructura y se regula el sistema educativo nacional en términos de las facultades estatales, la concurrencia municipal y las facultades federales, pero digamos que esto habrá que mencionarlo de manera marginal porque me parece que esto no tiene unas modificaciones importantes, pero en los aspectos que tiene modificaciones importantes sobre, digamos, el planteamiento de la nueva escuela mexicana, los planteamientos sobre la equidad, bueno, lo iré mencionando. En esto sí me detendré porque me parece que son las cuestiones que hay que recuperar en términos de que constituyen el fondo de la reforma esperada por esta ley. Después haré un balance de retos, oportunidades y, hay que decir, descuidos de la Ley General de Educación, algunas cosas que quedan fuera o que quedan descuidadas, como es el financiamiento, sobre todo el financiamiento a las normales, y algunas cosas que quedan sueltas, lo vamos a ver desde el artículo 3º, como lo son algunas figuras de docentes como los asesores técnicos pedagógicos y algunos elementos importantes en la escuela que ya estaban viniendo encaminadas, que son el apoyo o la asesoría externa a la escuela, el apoyo externo a la escuela. Después quisiera hacer una reflexión muy breve, porque digamos no quisiera que se tomara la mesa como un espacio de politización, pero sí habría, dado que estos foros son hacia el Congreso Nacional, plantear algunos elementos sobre el papel de la Universidad Pedagógica Nacional en el contexto de esta reforma educativa. Bien, si me ayudan con la siguiente, vamos a empezar con algunos antecedentes que tienen que ver con el artículo 3º. No voy a repasar, digamos, todo el artículo 3º, solamente voy a señalar a los aspectos que me parecen importantes para recuperar la discusión en la Ley General de Educación. Uno es el reconocimiento a la figura docente y la caracterización de la evaluación como evaluación diagnóstica. Es decir, no desaparece el tema de la evaluación en el artículo 3º, pero se señala, aquí está un sustracto del párrafo 5 y 6
del artículo 3º, de los párrafos 5 y 6, donde se señala, uno, que los maestros son agentes fundamentales en el proceso educativo. Más abajo ya se señala que habrá, bueno, el derecho a la formación, capacitación y actualización será retroalimentado por evaluaciones de tipo diagnósticas. Y finalmente me parece importante destacar que el artículo 3º establecerá, dice la ley, establecerá las disposiciones del sistema para la carrera de las maestras y los maestros en su función docente, directiva y de supervisión. Aquí quiero señalar que esto lo voy a retomar en la ley de educación porque uno omite a la función de asesoría técnico-pedagógico como función docente, nada más señala 3 aspectos, la docencia, la dirección y la supervisión, y se remite a la supervisión la ley solamente en términos administrativos, es decir, se establece la idea de la supervisión como una función que tiene que ver con el control de las escuelas, como una instancia de control administrativo de las escuelas, más que como una instancia de apoyo a las escuelas, que es un concepto distinto, y creo que esa es una de las cosas que habría que mejorar de la Ley General de Educación, entre otras. Nada más no me voy a detener porque lo voy a abordar más adelante, nada más estoy anticipando, ¿no? La siguiente lámina, por favor, vamos a ver la definición del sistema de carrera. Esto es una parte importante. Bueno, no le toca mucho a la Ley General de Educación, esto ya viene en la ley específica del sistema de carrera de las maestras, de los maestros y las maestras, pero aquí señala que la admisión, promoción y reconocimiento del personal que ejerza la función nuevamente docente, directiva y de supervisión. Es decir, aquí igualmente queda no solamente la figura del ATP, pero en especial la figura del ATP, porque en este país hay más de 10,000 docentes que por lo menos ejercen la función de la asesoría técnico-pedagógica, y hay una serie de reglamentaciones, bueno, programas más que reglamentaciones, que establecen cuáles serían algunas acciones muy específicas que les tocaría realizar. Sin embargo, si bien en el anterior Instituto para la Evaluación de la Educación existía el proceso para el ingreso a la función de asesor técnico pedagógico, como le llamaban, por promoción, pues aquí ya no está señalado. Vamos a ver que en la ley tampoco, pero en principio en la Constitución no existe. Vamos a ver el número 3, el tercer elemento constitucional que valdría la pena, la siguiente lámina por favor, que valdría la pena recuperar para la discusión de la ley, es el fortalecimiento de las instituciones formadoras de docentes, en especial las normales. Eso está en el párrafo 8º del artículo 3º. Me parece importante porque vamos a ver que la ley no da las suficientes garantías para que este principio constitucional se cumpla. Y esto en particular es importante porque la Universidad Pedagógica Nacional entra junto con las normales en esta importante función, es decir, es una institución cuya tradición, es una tradición doble, pero una tradición muy importante es la de formar o profesionalizar a los docentes. Y bueno, conste que la palabra profesionalización tiene el sentido de que una persona que ya tiene una formación obtenga elementos para desarrollar mejor su función, ¿no? Entonces, bueno, ya me hicieron el favor de pasar a la siguiente, muchas gracias. La equidad. Este es un elemento también importante porque me parece que después de muchos años le hace justicia el artículo 3º a un elemento sustantivo del discurso educativo, que es la equidad. Entonces, la educación a partir de, pues ya este año, a partir de la promulgación del artículo 3º, ya debe ser equitativa, y esto sí viene de alguna manera, viene muy explícito en muchos párrafos, en muchos artículos de la Ley General de Educación, con muchos elementos importantes, pero bueno, voy a retomar algunos elementos, sobre todo con lo que tiene que ver con el acceso a la educación superior, ¿no? Lo cual no está suficientemente desarrollado, pero vamos a retomarlo en su momento. ¿Me ayudan con la siguiente? Este elemento también es fundamental por lo que nos toca a la Universidad Pedagógica Nacional, la obligatoriedad en educación superior. Si bien desde la reforma del 2011 del artículo 1 de la Constitución, que se establecieron, se sustituyeron las garantías individuales por derechos humanos, y dentro de los derechos humanos pues está el derecho a la educación, ya la educación tendría que ser considerada como un derecho humano en todos sus niveles, inclusive el nivel superior, pero ya con la reforma del artículo 3º
que tuvimos recientemente, pues ya se hace de manera explícita o se dice de manera explícita que la educación superior será obligatoria para el Estado. Entonces, este es un elemento importante porque establece una serie de condicionamientos también para las universidades en términos de las garantías que deben ofrecer. Si bien el artículo 3 de la Ley General de Educación establece que para aquellos que cumplan con los requerimientos, sí retoma el elemento del artículo 1 constitucional y le da una visión de derecho humano, es decir, sí el que cumpla, pero también a nadie se le puede negar un derecho que está caracterizado así. Inclusive, y esto no es una reflexión, afortunadamente la Ley General de Educación sí lo dice, inclusive aquellos que no tuvieran la condición de nacionales. Es decir, cualquier persona, por estar en el territorio nacional, ya debe tener sus derechos humanos protegidos, inclusive el derecho a la educación por el Estado. Entonces, cualquier persona, aunque no sea mexicana, esto incluye a los migrantes, es decir, hay una connotación de política educativa muy importante aquí, tendría que tener garantizada el acceso a la educación, inclusive la educación superior. Lo vamos a ver ahorita en la Ley General de Educación. Entonces vamos a ver ahora sí, en la siguiente lámina, algunos elementos. Vamos a empezar con el derecho a la educación. Bueno, empecé un poco con la lógica con la que está planteada los apartados de la propia ley, y bueno, lo primero que observaríamos si repasamos la ley es que hay un apartado que dice que se llama el derecho a la educación, y estas son sus características y me parecen importantes. La obligatoriedad hasta la educación superior e impulso a la investigación, ciencia y tecnología. Esto me parece fundamental en la ley porque viene desde la Constitución, ya lo vimos, es decir, no es algo que se innove en la ley, sino la Constitución mandata que se reglamentara así. Sin embargo, para fortalecer la educación superior, tiene que entenderse que hay que invertirle. No solo, bueno, para fortalecer la investigación y garantizar la obligatoriedad de la educación superior hay que invertir, y sin embargo no existe en la ley de educación ningún elemento que asegure que habrá un fortalecimiento en las funciones de investigación. Bueno, lo hemos visto este año, a pesar de que en la Constitución se aprobó pues antes de que entrara la mitad del año. Lo hemos visto en este año que ha habido importantes recortes presupuestales a investigación, a innovación y también a educación superior. Esta casa de estudios es un buen ejemplo de los recortes que se pueden hacer a pesar de que el presupuesto, en teoría, hasta hace muy poco, pero todavía el año pasado, bueno, a principios de este año, todavía el presupuesto era una facultad del legislativo y el Ejecutivo tendría que implementar ese presupuesto, pero vemos que hay formas, y las han usado muy bien, para recortar o para reducir los presupuestos de las instituciones educativas, aunque el Congreso haya ya establecido un presupuesto al inicio. Ahora, con la ley de austeridad, esa ley permite al Ejecutivo realizar recortes, o bueno, dice la ley ahorros, realizar ahorros en cualquier dependencia que tenga presupuesto federal y reasignarlos a programas sociales. Bueno, la educación es un programa social, pero el punto es que esta idea que está en la Ley General de Educación está dicha, pero no está garantizada con mecanismos que blinden a las instituciones de educación superior y a las instituciones que realizan investigación, no solamente las universidades, los centros de investigación y los centros que desarrollan tecnología, que les blinden en términos de que no se pueda modificar su presupuesto. Eso es algo que no se incluyó en la Ley General de Educación. Está blindado el presupuesto en general, el paquete que se le entrega a los estados, eso sí viene en la Ley General de Educación, es decir, los estados no podrán utilizar el presupuesto que le entrega la federación, el que conocemos como FONE, a fines distintos a los educativos, pero sí pueden utilizar los presupuestos de las universidades para transferirlos a otros fines que también sean educativos, y ahí es donde esta parte queda un poco suelta, ¿no? Entonces, bueno, este es uno que vamos a ver después, se convierte en un reto importante. En este contexto, donde el presupuesto es un elemento todavía resbaladizo, ¿no? Y más con la ley de austeridad recientemente aprobada, para las universidades y para los centros y los programas de investigación científica, pues parece que la ley está muy endeble o muy poco
fortalece esta capacidad para promover la universalidad de la educación superior y el impulso a la investigación científica. Luego, tiene un enfoque de derecho humano, la educación, en esta nueva ley. Es decir, aquí se plantea de manera muy explícita que toda persona que esté en territorio nacional, aún no siendo connacional, tendrá derecho a la educación. Y siendo obligatoria hasta la educación superior, pues queda claro y de manera muy explícita que tiene derecho a cualquier nivel educativo, ¿no? Y no se le puede, teniendo un enfoque de derecho humano, es algo que el Estado no solamente debe proveer, sino debe garantizar, ¿no? Así como la vida. Es decir, alguien que está muriendo, el Estado no puede hacer caso omiso y abandonarlo. Igual, alguien que no tiene educación o que carece de alguna educación y desea tenerlo, el Estado no puede hacer caso omiso y dejarlo sin educación, ¿no? Entonces está planteado, esta es una visión de avanzada, me parece, es algo pero también constituye un reto importante, sobre todo en el contexto nacional donde tenemos una condición una fenómeno migratorio más intenso de lo que habíamos tenido en el pasado y que probablemente va a incrementarse, y también un fenómeno de intensa repatriación de connacionales hacia México y de connacionales que tienen la condición de connacionales pero que nunca habían pisado territorio nacional y que inclusive ni siquiera hablan español. Y entonces llegan a un país completamente desconocido, ¿no? Y todo eso se combina con y por eso es un importante reto para la política educativa, se combina con esta garantía que establece la Ley General de Educación con un enfoque de derecho humano. Luego, la Rectoría del Estado. Esto está, en la Ley General de Educación está muy clara. Se ha cuestionado la Rectoría del Estado que establece desde la Constitución y que ratifica esta nueva ley en algunos aspectos que tienen que ver con el sistema de carrera, pero que no nos toca comentar, ¿no? En términos de la posibilidad, con las modificaciones que hicieron unas semanas antes de aprobarse en la Cámara de Diputados, y que además, no sé si nos toca comentarlo, pero hay algunas contradicciones entre un artículo que dice que los egresados de las normales podrán ingresar sin hacer ningún proceso de selección, y otro artículo que por ahí dice después que los normalistas tendrán prioridad junto con los egresados del UPN y de los centros de actualización magisterial en los procesos de selección. Entonces, pues ahí, y entiendo que estas contradicciones vienen por lo arrebatado de las decisiones que se fueron tomando en esas negociaciones muy abruptas y presionadas, con paros, con cierres del Congreso, en las cuales las redacciones seguramente se tomaron sobre las rodillas, y entonces quedaron contradicciones en la ley, y ahí ya es cosa de los que implementen la política cómo van a resolver cuál artículo implementar, si el que dice que pues no lo dice así, pero que significa que tendrán pase directo, o el artículo que dice que tendrán que realizar un proceso de selección con prioridad, que son dos cosas diferentes. Si lo analizamos, no son lo mismo. Pero de alguna manera ahí en algunos elementos se resbala la Rectoría del Estado, ¿no? Sobre todo donde las decisiones para la promoción y para la contratación o para el ingreso al sistema educativo ya los toman otros actores, aún siendo actores reconocidos como los sindicatos, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y la coordinadora dentro del sistema educativo, tenemos que reconocer que ya no son parte del sistema gubernamental. Bien, un elemento importante también es que dentro del derecho a la educación esta es inclusive equitativa y de excelencia, además de gratuita y laica, que son cosas que ya tradicionalmente habíamos incorporado en las leyes anteriores. Y quiero decir aquí que también el término de excelencia me parece que ha sido un término complicado desde la redacción del tercero constitucional y ahora en la ley, porque por lo menos a mí todavía no me queda muy claro qué significa, aunque la ley dice que tiene que ver con la incorporación de las mejores prácticas en educación y con la innovación. Le da cierto contenido, pero la excelencia significa otras cosas, ¿no? Entonces también interpretar, cuando no está suficientemente explícito cómo se debe interpretar la excelencia educativa ni en la Constitución ni en la ley, y estoy de acuerdo y me parece que esto sí es un elemento más político porque reemplaza el término de calidad. Es decir, el término de calidad que había sido introducido en la reforma del 2013, en
esta reforma del 2019 lo que se hace es reemplazar calidad por excelencia, pero bueno, calidad es algo que estaba como más construido en el imaginario, por lo menos en el imaginario de los discursos sobre educación, y excelencia sí se usa, la excelencia educativa, pero no es algo muy comprendido todavía y que además no queda muy claro. Pero bueno, dicho esto, los otros dos elementos sí son de avanzada. Me parece que una educación que es inclusiva y que es equitativa y que lo dice así la ley, y vamos a ver las características, perdón, no, aquí quiero mencionarlas, las características de inclusiva que tiene que ver con la accesibilidad, no solamente para las personas con discapacidad, sino también para las personas con condiciones diferenciadas socialmente, ¿no? Es decir, para las comunidades que son indígenas, que tienen lenguas originarias diferentes a las de español. Es decir, la inclusividad es una inclusividad social y física. Y lo equitativo pues tiene que ver también con garantizar mejores condiciones y así como lo dice la ley, dar la mejor educación con excelencia educativa a aquellos que más en condiciones de exclusión o de marginación se encuentran. Bien, si nos ayudan con la siguiente, otro elemento importante que tiene la ley de educación. Exactamente. Me parece que sí es una innovación porque antes no habíamos caracterizado a la escuela. Y me parece que, bueno, en la ley se había caracterizado pues, en los estudios, en los análisis, en los tratados y en algunos programas, inclusive programas gubernamentales, se caracterizaban las condiciones de las escuelas, pero aquí la ley establece ya algunos elementos que permiten dar claridad de cómo debe desarrollarse, o el espíritu de la ley espera que se desarrollen en las escuelas, y algunos elementos ya están, pero muchos son innovadores. Lo intercultural, estoy poniendo los elementos que me parecen más innovadores, lo demás pues son cosas que generalmente ya reconocemos en las escuelas, pero que hace bien la ley en establecerlas como una caracterización para todas. Lo intercultural me parece que es un elemento central porque se entiende como algo transversal, y me parece que esto inclusive nos debe llevar a repensar cómo establecer no solamente los libros de textos, sino la forma de impartir educación dentro de las aulas. Es decir, las prácticas docentes deben empezar a repensarse a partir de lo que dice nuestra nueva ley con la forma de la nueva escuela mexicana. El desarrollo de ciudadanía es algo que alguien dirá, pues eso siempre se hace, es algo que la escuela sabemos que establece, pero aquí se plantea de forma muy concreta que las personas deben aprender a convivir, ¿no? Que las personas deben desarrollar una serie de conocimientos sociales y una serie de valores para la ciudadanía que pues yo creo que debe ya empezar a pensarse en cómo se va a impactar en el currículum para que el desarrollo de la ciudadanía sea algo sistematizado en la nueva escuela mexicana. Seguramente ya se está pensando, ¿no? en los ámbitos del nuevo currículum, cómo se establecerán estos medios, porque son ejes transversales, no son materias como antes lo había, ¿no? Que había una materia de civismo, sino se plantean como ejes transversales. El medio ambiente y la ecología también es un tema que se establece como característico de la escuela mexicana, que es algo que si bien todas las escuelas establecían contenido sobre ello, es un eje transversal y nuevamente no necesariamente todas tenían un buen desarrollo, y nuevamente aquí, igual que lo intercultural, tiene que ver también con cómo van a modificarse y actualizarse las prácticas docentes. Finalmente, el currículum integral con innovación, sí me parece un reto importantísimo, porque el sistema educativo, aún con lo que dice la nueva ley, se mantiene en una estructura muy centralizada. Es decir, la escuela, la nueva escuela mexicana, aunque se plantea que deberá tener mayor autonomía, etcétera, los directores de las escuelas no tienen muchas oportunidades de tomar decisiones, de implementar cosas nuevas. Entonces, cuando el currículum se plantea como algo que debe ser integral y con innovación, pues a mí me parece todo un reto lograr fomentar currículums innovadores en las escuelas cuando
el currículum es un elemento muy centralizado y así está caracterizado en el sistema educativo desde siempre y ahora, ¿no? Es decir, el currículum, lo que dice esta ley, bueno, eso lo dice en la nueva escuela mexicana, pero en el apartado del currículum, la Ley General de Educación establece que será dictado por el gobierno, por la autoridad federal, y los estados harán sugerencias que generalmente se les aceptan, pero harán sugerencias para los contenidos regionales. Pero las escuelas, no hay un momento donde diga una escuela, yo quisiera hacer esta innovación, así por lo menos la ley no lo contiene, pero lo contiene aquí la nueva escuela mexicana. Es decir, me parece que ahí hay una serie de elementos que hay que reflexionar cómo se van a implementar y que se cumplan, que no se quede solo en lo que llamamos letra muerta en la ley, es decir, que está dicho en la ley, pero no lo vamos a poder observar nunca, porque tampoco se pensó muy bien cómo estructurar o cómo reestructurar el sistema educativo para que las escuelas efectivamente se conviertan en centros de la innovación curricular. Bien, otro elemento importante que quisiera destacar de la Ley General de Educación es el sistema, los elementos del sistema educativo nacional. Ya lo habíamos dicho, es el énfasis en la inclusión, el énfasis en la equidad, es decir, sí establece ciertas condiciones que las escuelas más marginadas y en especial las escuelas indígenas deberán contemplar en términos de sus mejoras y de su atención, por ejemplo, la alimentación. Es decir, ya esta ley asegura, no como un programa asistencial, sino como una garantía, la alimentación en aquellas escuelas indígenas o que están en condición de marginación. Hace un énfasis en la educación indígena, lo cual, bueno, también estaba en la anterior ley, pero ahora se establece en términos de garantías legales, es decir, la educación a la lengua materna es una garantía. Y por lo tanto, aquí también viene un reto en términos de la formación de docentes bilingües o políglotas, que puedan cumplir esta compleja tarea de impartir en la lengua materna en todas las lenguas que tiene este país. Hace un énfasis también en la educación humanista. Esto me parece importante porque si bien hay muchos elementos, y esto viene desde la Constitución, ¿no? No lo mencioné en los antecedentes, pero la propia Constitución establece que la educación, esto se agrega a lo que no se tenía en el pasado, la educación debe ser humanista, y aquí se replantea, ¿no?, que el sistema educativo nacional debe promover una educación humanista. Hace un énfasis en las nuevas tecnologías. Me parece que esto no es una innovación, esto ya venía en las leyes de educación anteriores, el énfasis, pero sigue siendo el mismo reto, sobre todo por los ejes anteriores. Es decir, cuando planteamos un énfasis en nuevas tecnologías, pero con énfasis también en la inclusión y la equidad, entonces estamos hablando de un reto importante, porque en las principales comunidades marginadas o en las comunidades más marginadas de este país, generalmente no hay acceso a Internet. Es decir, puede ser que tengan tecnología. En realidad hay muchas escuelas multigrado, rurales y en zonas de marginación media y alta que sí tienen sus computadoras, tienen sus proyectores, tienen la tecnología, pero no tienen Internet. La inversión, el verdadero reto en las nuevas tecnologías para garantizar la inclusión y la equidad es que el gobierno logre construir suficientes repetidoras para que la red de Internet sea accesible a nivel universal en este país. De otra manera, es pues prácticamente imposible introducir una educación basada en las nuevas tecnologías o incorporar estas bondades que tiene la Internet en la educación si no logramos que aquellas comunidades tengan acceso a este Internet, ¿no? Entonces, y bueno, quiero aquí decir que los profesores, de alguna manera, los profesores de las escuelas multigrado y rurales lo resuelven de formas muy creativas, ¿no? Desde que se van a las ciudades, descargan los contenidos de Internet, se los graban en una USB, llegan y los utilizan en clase, ¿no? Que es como la práctica más común, y eso salva, ¿no? En muchas ocasiones esa limitante, pero digamos no es lo ideal. Debería de haber y es una gran tarea, la tarea de hacer llegar la señal de Internet a todos los rincones del país, sobre todo aquellos rincones que más desfavorecidos están. Luego hay un énfasis en el fomento a la investigación, la ciencia y las humanidades. Este énfasis que el sistema educativo debería tener es un poco lo que mencionaba anteriormente en la introducción,
Pues me parece que el reto aquí tiene que ver con el financiamiento. Es decir, no se puede lograr una mayor investigación educativa. Bueno, aquí se refiere a la educación, a la investigación en general. No se puede lograr una mayor investigación científica, difusión de la investigación e investigación en las humanidades, ahí sí entra la educación, si no se le permite una partida presupuestal suficiente para que esta investigación se realice. Y aquí quisiera pensar que hay desde mitos, desde que la investigación se realiza en el escritorio, ¿no? No quiero mencionar episodios recientes que son ya anecdóticos de la política mexicana, pero sí existe ese mito, ¿no? Es decir, bueno, pues si el profesor tiene su sueldo, ya puede hacer investigación porque solo necesita acceso a internet, una buena computadora, un buen escritorio, una buena silla y muchas horas, ¿no? Para ponerse a pensar. Y no es cierto. Es decir, bueno, seguramente aquí muchos han hecho una tesis, bueno, están haciendo una tesis y muchos colegas han hecho investigación y sabemos que para hacer investigación hay que salir al campo, ¿no? Hay que ir a observar cómo se hacen las cosas y hay que ir a observar a lugares donde de repente cuesta trabajo llegar, ¿no? Y entonces eso, pues no se hace de la nada, es decir, el sueldo no alcanza, ¿no? Y entonces se necesita realizar, bueno, simplemente para la difusión del conocimiento se requiere gastar en la impresión de un libro, en la presentación de una ponencia, en mesas de científica de discusión, pero bueno, ese es el reto, aunque lo señala la ley, no está garantizado en la parte del financiamiento. Voy a pasar a la siguiente. Otros aspectos que tienen que ver con el fortalecimiento de la formación docente. Igualmente me parece importante que se señale en la ley de educación que se deberá fortalecer la formación docente y también lo señala, así como lo señala la Constitución, que se fortalecerán las normales y las instituciones educativas que forman docentes. Pero para fortalecer a las normales y a las instituciones educativas que forman docentes igualmente hay que garantizarles su presupuesto, ¿no? Aumentado. Quiero decir, por ejemplo, este mismo año, el presupuesto que se presenta y que se está discutiendo en la Cámara de Diputados para su aprobación para el siguiente año, ya contiene una reducción del 20% del presupuesto en las escuelas normales. El presupuesto de la Universidad Pedagógica Nacional, si bien no viene abajo, pues viene con lo que venía trabajando el año pasado. Bueno, pues si lo vemos si descontamos los recortes que sufrió este año, pues viene con más, ¿no? Pero pues básicamente viene el mismo presupuesto, o sea, no tiene ningún incremento, pero la ley dice que se debe de fortalecer la formación docente. Entonces yo creo que para fortalecer la formación docente hay que invertir en actualización curricular, hay que invertir en formación de formadores, hay que invertir en bueno, no sé cómo decirlo, en reemplazo generacional de los formadores de docentes, y todo eso requiere un presupuesto adecuado y que esté blindado, porque no solamente no viene un presupuesto mayor en la propuesta de presupuesto de este año, sino que de acuerdo a la ley de austeridad, el Ejecutivo podría recortar a cualquier dependencia, ¿no? No están blindadas las universidades, ni siquiera las autónomas, no están blindadas para que el Ejecutivo no les recorte presupuesto haciendo ahorros, pues, ¿no? Es decir, no es arbitrario, pero a veces casi raya en lo arbitrario, porque pues se pueden ahorrar en muchos aspectos dejando de realizar los gastos, ¿no? Dejando de comprar. Entonces, no están blindados esos elementos y no están blindados tampoco ni siquiera en las partidas federales que entregan a los estados. Y esto le afecta también a las universidades pedagógicas y a las escuelas normales, porque mucho del presupuesto, bueno, todo el presupuesto federal, por ejemplo, de las UPNs viene en el FONE, ¿no? Que se le entrega a los estados y entonces los estados disponen de este FONE. Está blindado para que solamente se aplique, y eso dice esta ley, la Ley General de Educación, que los estados solamente podrán aplicar las partidas presupuestales para el financiamiento de la educación. Pero si se pretende fortalecer la formación de docentes, debería blindarse también el presupuesto asignado a las universidades pedagógicas, a la Universidad Pedagógica y a las normales del país que tienen que financiar los estados con fondos federales, ¿no?
eso no está protegido y debería protegerse. Es más, yo llegué a sugerir, aunque es una sugerencia que sabía que iba a entrar a saco roto, porque no es una prioridad cuando se discute una ley de austeridad como la que se aprobó, pero yo lo que propondría aún hoy es que hubiese una prohibición en la ley para que se aplique la ley de austeridad a las instituciones de educación superior que forman docentes, en reconocimiento a lo que dice el artículo 3º, que deberán ser fortalecidas, porque cualquier aplicación de esta disposición de la ley de austeridad a una educación formadora de docentes la debilita. Es decir, habría que establecer un reconocimiento constitucional de que están protegidas, porque deben ser fortalecidas, a cualquier recorte presupuestal. Pero no lo están. Si lo dijera la ley, entonces estaría, digamos, el fortalecimiento de la formación docente estaría por lo menos financiado. Y después debería garantizarse por una serie de acciones. Establece elementos importantes que, bueno, sí habría que reconocer. Establece elementos importantes como es la movilidad, ¿no?, de docentes entre sistemas, ¿no?, o sea, entre subsistemas y entre sistemas. Es decir, la ley sí contempla que una forma, y eso sí me parece una forma innovadora y creativa de fortalecer a las instituciones formadoras de docentes, es decir, que los profesores de la UPN y de la Normal pudiesen moverse entre sus instituciones y entre las instituciones, e inclusive entre los diferentes niveles, y eso me parece que no genera presupuesto y sí puede fortalecer por la posibilidad de hacer colegio, ¿no? Es decir, todos sabemos que hasta los que son formadores de docentes aprenden más cuando el aprendizaje es colectivo y compartido, ¿no? Entonces, estas experiencias me parece que sí van en ese sentido. Hay que reconocer que ahí hay un elemento innovador importante, pero también me parece que la parte de financiamiento es irreductible para el fortalecimiento de la formación de docentes. La revalorización de los maestros y las maestras, que viene desde el artículo 3º, aquí sí se establece de una forma muy explícita en la Ley General de Educación, y me parece esto importante, aunque sigue en la Ley General de Educación, no resuelve la omisión del artículo 3º sobre las figuras que tienen que ver con la asesoría técnico-pedagógica en México. Y bueno, la revalorización de los maestros y las maestras solamente se refiere a los docentes, que son los docentes de aula, a los directores y a los supervisores. Y aquí quiero señalar que este es un elemento importante, porque no solamente descuida la figura de la asesoría técnico-pedagógica como una función docente relevante, sino que descuida la posibilidad de regular o de establecer los elementos que den una lógica funcional a un sistema de apoyo a la escuela. Que sí están los elementos presentes, es decir, las supervisiones no deberían de ser solo instancias de control administrativo de las escuelas. Y los ATPs no deberían ser solo actores de control administrativo en muchos casos, o de transmisión de información en muchos otros casos. Deberían ser actores, como lo dice, que asesoren y fomenten la mejora de la escuela a partir de un apoyo externo. Es decir, la escuela debe tener sus apoyos internos, es un sistema que cuenta con sus procesos docentes, el currículum, la infraestructura, la tecnología, y con eso genera un proceso de aprendizaje, pero el apoyo externo es lo que le da una ventana de entrada a una serie de apoyos pedagógicos que deben provenir de estos actores, incluyendo la supervisión. La supervisión debe jugar un papel de apoyo externo a la escuela y no solamente de control administrativo sobre cómo la escuela implementa las acciones de la política educativa y cómo la escuela da seguimiento al currículum, que básicamente es los elementos, digo, si alguien conoce una buena experiencia, seguro las hay, son la excepción, pero básicamente son los elementos que se espera, y bueno, no es la culpa de las supervisoras y supervisores de este país. La ley espera que así funcione, y así está contemplado o idealizado, así funcionan las supervisiones. Entonces, la revalorización de los maestros es un elemento importante, pero tiene omisiones, porque no se revaloriza la función de la supervisión y ni siquiera se reconoce la función del asesor técnico pedagógico. Quisiera pasar ahora sí a la parte que me parece
pues más interesante, que son el balance de retos, oportunidades y descuidos de la Ley de Educación. Estos son algunos, seguramente hay otros que quisiera que empezaran a platicar de forma colectiva, porque son los que yo detecto, pero seguramente hay otros muchos retos, ¿no? Por ejemplo, la obligatoriedad de la educación superior y su carácter de derecho humano en el contexto de intensificación del fenómeno de migración y repatriación. Lo que les comentaba al principio, pues me parece un elemento muy importante, es de avanzada, el que la educación sea reconocida en la Ley General de Educación como un derecho humano o con características de derecho humano, y que además ya se reconozca como una obligación del Estado la educación superior, o que se le dé carácter obligatorio para el Estado la educación superior, me parece de avanzada. Sin embargo, es un reto fundamental que esperemos que resuelva el gobierno en lo inmediato y en el largo plazo, lo cual viene contextualizado con esta problemática, es decir, algo que además, si de por sí hubiese sido un reto en condiciones de hace 2 años, pues el reto es aún mayor en este momento por la intensificación de la migración que viene de otros países de Latinoamérica hacia México y que se está estacionando, nos guste o no, así está pasando, se estacionan aquí en este país y que de alguna manera tienen el derecho a la educación. Y que teniendo características de derecho humano, el Estado no debe solamente verlos pasar, debe procurar acercarles las oportunidades y los mecanismos para que reciban la educación a aquellas personas que están en territorio nacional y por lo tanto son receptores de los derechos que tienen cualquier persona en tanto son derechos humanos. Y bueno, la otra parte del reto que también parece que o amenaza a intensificarse, de por sí ya es mayor, a intensificarse más, que es la repatriación de connacionales a territorio nacional desde Estados Unidos, ¿no? Y este es un elemento, me parece que importante porque aumenta, ¿no? Seguramente aumentará la demanda de educación superior por parte de aquellos connacionales que llegan en edad escolar, de tomar estudios superiores, y que además el reto también se contempla en términos de lenguaje, porque muchos de ellos seguramente no aprendieron español, porque nacieron allá, pero los están repatriando, ¿no? El segundo reto que me parece importante discutir es adecuar física y con formación docente a las necesidades de inclusión educativa en todas las escuelas, con énfasis en las indígenas y las más desfavorecidas. Esto es lo que señala la ley, pero requiere una serie de condiciones físicas para la inclusión que las escuelas mexicanas aún no tienen. Algunas sí, sobre todo algunas que están en las zonas rurales, pero seguramente si se da una vuelta por las escuelas, rurales, en las escuelas urbanas, muchas tienen ya infraestructura inclusiva, pero incompleta, hay que decir, pero tienen algo. Bueno, aquí la UPN, alguien que tiene problemas de marcha o de movilidad, seguramente llegará a algunas zonas, pero no a todas, pero tiene algunos elementos de infraestructura. Pero si se van a las escuelas rurales, multigrado, indígenas, se van a encontrar que no hay ninguna condición de adecuación física para la inclusión en física, y también requiere formación docente, ¿no? Es decir, no basta tener rampas, no basta tener textos en braille, no basta tener esos elementos físicos que son importantes, sino es necesario que los docentes conozcan también y tengan las habilidades, la formación adecuada para atender a las personas que tienen estas condiciones distintas, ¿no? Es decir, la educación especial empieza a ser una necesidad ya nacional, no solamente de algunos docentes, porque la Ley General de Educación aspira, o por lo menos así lo propone, a que eso sea algo que se presente en todas las escuelas, ¿no? Así que cualquier persona, independientemente de su condición, pueda tener acceso a la educación en las mejores condiciones. Entonces hay que formar docentes, y este es un reto importante para la UPN y para los normales, ¿no?
y por eso habría que ser fortalecidas también, ¿no? El tercer reto que me parece importante discutir es armonizar lo establecido para la nueva escuela mexicana en el contexto de un sistema educativo centralizado y con vulnerabilidad financiera por lo dispuesto en la ley de austeridad. La parte de innovación que tiene que ver con este concepto de excelencia educativa, me parece que es un verdadero reto lograrlo en las escuelas si no se piensa o repensamos las posibilidades de darle una mayor autonomía de gestión, inclusive de gestión curricular en la propia escuela, ¿no? Es decir, no podemos esperar, y lo dice la ley, que debe haber innovación curricular, pero no podemos esperar una innovación curricular en una escuela cuando la escuela no tiene posibilidades ni siquiera de proponer contenidos, ¿no? Ahora, lejos de eso, es muy probable que si algunos docentes intentan innovar, probablemente sean hasta sancionados, ¿no? Por la forma en que el sistema educativo se encuentra centralizado, ¿no? Más aún, si las supervisiones y la asesoría técnico-pedagógica en este país no está pensada, bueno, la asesoría técnico-pedagógica ni siquiera es reconocida, pero si no está reconocida y después pensada como mecanismos de apoyo a la escuela para la innovación educativa, sino para controlar a la escuela, pues tampoco vamos a ver, por lo menos en el corto plazo, pues esta aspiración que a mí me parece que es una aspiración de avanzada, ¿no? Otro elemento, otro balance, otro reto importante es fortalecer a las escuelas normales e instituciones formadoras de docentes en un contexto de vulnerabilidad financiera, ¿no? Aquí digo incluyendo a las universidades autónomas porque no están exentas de la aplicación de la ley de austeridad. La autonomía no quiere decir que no le puedan recortar presupuesto, ¿no? Que no puedan hacer ahorros. Ya no voy a hablar de recortes porque en realidad es un término incorrecto porque la ley no lo dice así y alguien me va a corregir. Me va a decir, no, la ley de austeridad no dice que se pueda recortar, dice que se puede ahorrar, ¿no? Entonces, pero aquí somos un buen ejemplo. La UPN ha tenido muy buenos ahorros este año, ¿no? Incluyendo los ahorros que nos impactan a los docentes por la beca de desempeño. Pero fortalecer a los normales y a la UPN y a los centros de actualización magisterial, que son los que reconoce esta ley como instituciones formadoras de maestros o de docentes, me parece que no se puede plantear si no se incluyen los mecanismos que los garanticen, ¿no? Es decir, no se establece que la ley no dice que deberán promoverse mecanismos para el fortalecimiento de la formación de los formadores. No se dice que se establecerán mecanismos para la renovación o para el reemplazo generacional. No se dice que se establecerán mecanismos para garantizar la actualización curricular. Ni siquiera dice que existan mecanismos para, como yo lo decía, para garantizar que no se podrá ahorrar dinero en esas instituciones, ¿no? Porque, bueno, no se puede ahorrar cuando se trata del gasto educativo. Todo gasto educativo, según lo entiendo y según lo entiende cualquier persona que sensatamente entiende de política educativa, es inversión. Entonces, gastar en la inversión, ahorrar en la inversión, pues me parece que eso es lo que no está dicho aquí. Esto no está protegido y por lo tanto, pues esta vulnerabilidad financiera pone en un estado muy endeble la posibilidad de que esto se verifique. Por eso es un reto. Si lo logramos a pesar de eso, pues entonces sí seríamos un ejemplo a seguir por otros países. Disminuir la brecha de inequidad educativa, especialmente en el acceso a la educación superior. Este también me parece un reto importante, porque si bien está dicho en la nueva escuela mexicana, en el derecho, en las características del derecho a la educación, en la Ley General de Educación, me parece que el reto es enorme. Empezando por el Internet, por ejemplo, es decir, una de las condiciones de mayor inequidad en este país es el acceso a la red de Internet, ¿no? Está demostrado y bueno, ahí hay unos videos del secretario de Educación donde dice que la nueva escuela mexicana se debe basar ahora en los ambientes de aprendizaje autogenerados, ¿no? Y eso es que usen Internet, ¿no? Bueno, si realmente va a implementar eso, yo no estoy en desacuerdo con eso, o sea, yo digo que es una excelente idea, ¿no? A mí me parece que es una idea de avanzada, ¿no? Eso de los ambientes de aprendizaje autogenerados.
innovadora, pero se requiere el Internet. Y entonces, y por eso lo digo, no hay mayor condición de inequidad en las escuelas. Bueno, la primera es la formación de docentes. Y de eso, bueno, no quería hablar, pero ya lo dije. Y lo segundo es, no quería hablar porque eso tiene que ver con la ley del sistema, de, de- del sistema de carrera. Si ya no se llama servicio profesional, es sistema de carrera de los maestros y las maestras, que no nos toca, pero bueno, la formación de docentes es un elemento de inequidad, porque generalmente las escuelas más alejadas no tienen ningún incentivo para que los mejores docentes o aquellos que resulten mejor valorados vayan y se instauren ahí, aunque la ley general sí señala que deberá haber incentivos, ¿no? Pero generalmente, y lo sabemos, por lo menos hasta el día de hoy, los docentes que mandan a esa escuela es como la novatada, ¿no? Es decir, mandan a los profesores de nuevo ingreso, a los noveles, a las escuelas más lejanas, y los profesores con mayor experiencia y en teoría con un poquito más de posibilidades de aplicar mejores métodos, pues nunca llegan, nunca regresan, ¿no? Porque ya cuando le van agarrando la onda, ya se movilizan, logran que los muevan a una escuela más cercana. Bueno, ese es parte del reto, pero el otro reto es la cuestión tecnológica. Cerrar esa brecha significa cerrar una brecha no solamente de infraestructura, que sería importante. Me parece que la tecnología o el acceso a la red de Internet es un reto, un elemento que cierra la brecha más importante que la propia infraestructura. Y no quiero decir que la infraestructura no lo sea, pero si no garantizamos eso, y eso es una inversión grande en repetidoras en cada rincón del país para lograr hacer llegar la señal. Entonces, todos estos a mí me parecen buenas ideas de avanzada en la Ley General de Educación, pero que constituyen retos. Es decir, no está fácil, y qué bueno que se digan, digo, pero no está, vamos a esperar, digo, también a lo mejor yo estoy haciendo eh, comentarios sobre los retos porque me parecen acciones difíciles en el contexto de lo que pasa ahorita. Probablemente el año que entra empecemos a ver política educativa que empiece a resolver estos retos desde la acción gubernamental, desde programas públicos, y ojalá los veamos, ¿no? Y ojalá veamos que efectivamente no se ahorra en educación, no se ahorra en las instituciones formadoras de docentes, y se empieza, al contrario, a inyectar mayor dinamismo para lograr estos retos importantes. Ahora, voy a pasar a la siguiente lámina, que son las oportunidades. Sí hay oportunidades en esta ley muy importantes. Consolidar el sistema de profesionalización en el sistema educativo nacional basado en los estímulos a los buenos resultados, eso es lo que dice la ley, y la incorporación de nuevas prácticas, el uso de nueva tecnología y la formación continua. Eso está dicho en la ley y me parece que esa es una enorme oportunidad para el sistema educativo nacional, dígase de paso, para la Universidad Pedagógica Nacional en su contexto de refundación, y para las escuelas normales y para los centros de actualización magisterial, que son los que están señalados. Digo, hay otras instituciones que forman docentes o que enseñan o que actualizan, pero bueno, estas son las que están señaladas en la ley, y a lo mejor eso también constituye una limitante de la ley que no había considerado, pero estos tres grandes instituciones, o bueno, de diferentes tamaños, pero estas tres instancias formadoras de docentes tienen esta oportunidad que habría que hacerla crecer, ¿no? Es decir, si la ley lo está promoviendo, es una enorme oportunidad para hacer algo bien desde ya. Otra gran oportunidad es fortalecer la formación docente inicial y de posgrado a través del fortalecimiento de las escuelas normales y las instituciones formadoras de docentes. Me parece que lo dicho en la ley plantea esta importantísima oportunidad también para las instituciones formadoras de docentes de generar no solamente la formación inicial, sino en el posgrado una importante campaña de profesionalización a través de las instituciones como la Universidad Pedagógica Nacional. Consolidar un modelo educativo mexicano incluyente, equitativo, innovador, que forme de manera integral al ciudadano con un enfoque humanista. Me parece que esta revolución, digo, no me parece cosa pequeña, esta revolución curricular y de prácticas docentes que debe suceder en las escuelas para que se cumpla la nueva escuela mexicana, si se consolida, seguramente no en meses, pero sí en un par de años, pues me parece que modificará de manera muy importante la forma de entender la educación y
recuperar muchos elementos que se estaban desdibujando por una visión en exceso técnica de la educación en las escuelas, recuperando los elementos que tienen que ver con no solamente con lo equitativo y lo incluyente, sino con la formación ciudadana y la formación humanista. Democratizar la investigación científica, fortaleciendo los mecanismos de acceso a ella y su difusión para aumentar el impacto social. Esto dice la ley, es decir, no solamente aumentar la investigación. El espíritu, según lo entiendo, de esta nueva Ley General de Educación, es que la investigación se difunda y se socialice, inclusive a nivel de las escuelas. Es decir, hay un elemento de la nueva escuela mexicana que integra la difusión de la investigación y la ciencia ya en el nivel de la educación básica. Y este elemento es transversal en todo lo que dice la ley para todos los subsistemas, incluyendo obviamente la educación superior. Entonces, me parece también que esto es importante porque la investigación científica generalmente se queda en círculos muy pequeños de académicos que son especializados y que entre nosotros mismos nos vamos leyendo, ¿no? El reto ahora, o la gran oportunidad ahora, es encontrar las formas de su difusión y, digamos, accesibilidad para todo el mundo. Es decir, hacer publicaciones de difusión más que antes y más publicaciones, ¿no? Quisiera decir que esto implicaría que las normales y la Universidad Pedagógica Nacional se decidieran ya a fortalecer sus áreas de publicación y difusión, ¿no? A que las publicaciones, por ejemplo, de la UPN, pues no solamente puedan comprarlas aquí en la librería Paulo Freire, sino que estuvieran en cualquier librería, ¿no? Porque pues es un poco difícil para alguien que está en Tijuana o en Chiapas, pues venir a conseguir un libro que tampoco que se edita por la Universidad Pedagógica Nacional aquí hasta la unidad Ajusco, ¿no? Dignificar social y laboralmente la función docente para permitir construir una profesión más adecuada. Me parece que también es una gran oportunidad, el reconocimiento del papel fundamental del docente en la educación, no sin sus problemas como la exclusión de la asesoría técnico-pedagógica, no sin sus problemas como la no definición de la supervisión como una función de apoyo a la escuela en términos pedagógicos, pero digamos que sí hay un espíritu, un contenido explícito en la Ley General de Educación que se propone o que ya se aprobó de dignificar no solamente laboralmente, sino socialmente la función del docente. Y eso me parece importante porque pues habíamos sido testigos de un discurso que a lo mejor sin ser tan pernicioso, sí terminaba en descalificar la función de los docentes, ¿no? Mucho por el conflicto de la implementación de la reforma del 2013 que confrontó a los gremios magisteriales con el Estado o el gobierno que implementaba o que estuvo implementando la reforma del 2013, y esta confrontación llevó a la descalificación mutua, pero también a la connotación, ¿no?, repetida de las debilidades que seguramente sí existen en la formación de docentes, pero atribuyéndolas de forma, digamos, donde la imagen social del docente se venía desfavoreciendo, ¿no? Entonces, si hay debilidades en la formación de docentes, que las hay, pues habría que, como dice la ley, y me parece importante, fortalecer a las instituciones formadoras de docentes para que estas debilidades dejen de serlo y, por lo tanto, mejorar la posición y la visión que la sociedad tiene sobre los docentes de este país, dignificando socialmente esta función. Y bueno, también laboralmente, eso está también dicho desde la propia Constitución. Bueno, la siguiente, que es un balance de descuidos, si me ayudan, y bueno, ya lo he estado insistiendo, ya seguramente esto ya lo agotaré rápidamente. La ausencia en la regulación del sistema de apoyo a la escuela y el reconocimiento de la figura del asesor o asesora técnico, pedagógico o pedagógica. Me parece un descuido importantísimo, porque hay una serie de, sí hay que reconocer que el INE hizo algunas cosas quedaron pendientes, otras nos quedaron a deber con expectativas que no se cumplieron, pero algunas cosas se hicieron, ¿no?
Y desde el INE se establecieron algunos criterios para dibujar el perfil del asesor técnico pedagógico, por ejemplo. De la política educativa anterior, pues igualmente creo que algunas cosas habría que reconocer que se avanzaron, ¿no? Se avanzó en algunos elementos que tienen que ver con pues una política que establecía cómo eran las funciones de la supervisión, de la dirección y del asesor técnico pedagógico para generar un sistema de apoyo externo a la escuela de manera conjunta, ¿no? Y establecía ahí una serie de características sobre cuántos ATPs deberían tener cada supervisión, que nunca se cumplió y difícilmente se cumpliría si no se hace un proceso de formación y de apertura de plazas para aumentar el número de ATPs en todo el país, pero estaba dicho, digamos, en algunos elementos de la política educativa y había cierta idea o reconocimiento implícito, no en la ley, pero implícito, de que había necesidad de dar fortalecimiento a algún sistema que diera un apoyo externo a la escuela, que es muy necesario, sobre todo si queremos aspirar a un modelo educativo con mayor equidad y más inclusivo. Entonces, este es uno de los grandes ausencias, una oportunidad perdida, digámoslo en otro lenguaje, de incluir en esta ley esta nueva configuración que complementaría y le daría un plus al sistema educativo nacional tal como lo conocemos. Y el segundo descuido es que no brinda un blindaje del presupuesto federal para dar congruencia al mandato constitucional de fortalecer las escuelas normales y a las instituciones formadoras de docentes. Hoy por hoy, ya lo había mencionado, el presupuesto de las escuelas normales es 20% menos, la propuesta para el presupuesto de las escuelas normales es 20% menos. Bueno, ahí hay que interpretarlo porque creo que el impacto es casi del 40%, pero al conjunto de la DGESPE, pero a las normales me parece, si alguien tiene una mejor lectura, pues mi lectura es que es un 20%. Y bueno, hay instituciones de educación superior que sí tuvieron un incremento, por lo menos en la propuesta de presupuesto. Por ejemplo, el Colegio de México y el Instituto Politécnico Nacional, no estoy diciendo que esté mal, pero estas instituciones tienen un incremento presupuestal en la propuesta. Que está bien que las fortalezcan, ¿no? Pero, y no digo que les quiten para darle a la UPN y a las normales, lo que yo digo es que el mandato constitucional de fortalecimiento a instituciones de educación superior es para las normales y aquellas, dice, que son formadoras de docentes, como, y la ley sí lo señala, la Universidad Pedagógica Nacional, ¿no? Entonces me parece que ahí no está salvaguardado, está dicho, pero es un descuido que no se den los elementos, sobre todo presupuestales, de protección, de garantías de financiamiento para que este fortalecimiento se logre. Bien, el último elemento que quiero plantear a nivel de discusión con la siguiente lámina es el papel de la UPN en el contexto de la reforma educativa. Yo creo que un elemento importante a discutir en el contexto ya rumbo o hacia el Congreso Nacional es que la UPN, para que realmente sea una institución fortalecida y que cumpla las características que aspira que se cumplan en la Ley General de Educación, que tenga movilidad de docentes, que tenga posibilidades de fortalecer la profesionalización magisterial, debe recuperar su carácter nacional para consolidar las redes de especialistas que sí tenemos, pero que no nos conocemos entre nosotros, redes de formadores e investigadores que integrarían un capital de diversidad sociocultural en todo el país, ¿no? Otro elemento que tiene que ver con el papel de la UPN o que tendríamos que repensar desde la UPN en el contexto de esta reforma educativa y esta nueva Ley General de Educación es consolidar su papel histórico como institución profesionalizante de docentes para transversalizar los temas en los que se tiene capacidad, que vienen en la ley: inclusión, migrantes, indigenismo, educación ambiental, educación media superior y superior, entre otros elementos para la formación de docentes, pero que son competencias en los cuales la UPN ha desarrollado
O sea, no nos inventamos esos especialistas, estas competencias en el capital docente que tiene todas las unidades conjuntas en el país, desarrolla estas habilidades y podríamos ser una institución que oferte de forma transversal o de forma muy específica, con programas específicos, formación docente en estos importantes temas que constituyen los retos y las oportunidades para el sistema educativo nacional ante esta nueva ley, y que la UPN tendría que repensar cómo se inserta, dadas sus fortalezas, en estas nuevas demandas de la Ley General y aspiraciones de la Ley General de Educación para la nueva escuela mexicana y para el sistema educativo nacional. Y finalmente, también algo que está en la ley es el fortalecimiento de la investigación educativa y su difusión. Y esta parte de la difusión es importante porque creo que en algo que acierta la Ley General de Educación es que le damos poca importancia a la difusión, probablemente, no solamente en la UPN, creo que en todas las instituciones de educación superior y centros de investigación en México se le da mucha importancia, y la tiene, a la investigación, a generar conocimiento, pero como les decía hace un momento, pues ese conocimiento casi siempre se queda en círculos muy pequeños, en círculos académicos, en pequeños grupos. Bueno, si consideramos el tamaño de la población de este país, que es ya más de 120 millones de habitantes, pues las personas que tenemos acceso a estas investigaciones somos muy pocos, y deberíamos procurar una difusión en el sentido del que dice la ley de, no sé cómo decirlo, pero popularizar el conocimiento, es decir, hacerlo llegar a una mayor cantidad de personas, a masas, los nuevos conocimientos en todos los temas de investigación, ¿no? Ese es uno de los papeles que deberíamos pensar también fortalecer desde la Universidad Pedagógica Nacional, y creo que nos hace mucha falta, sobre todo esta parte de difusión en la UPN, porque sí se genera investigación, pero creo que se conoce muy poco. Por eso también a veces dicen que no salimos al campo y que nos falta información sobre los temas educativos, cuando en realidad hay mucha investigación, pero no la hemos difundido suficiente y por lo tanto no se conoce lo que hacemos mucho aquí. Pues muchas gracias por su tiempo, por su paciencia. Le brindamos un fuerte aplauso. Vamos a pasar a la siguiente ponencia presentada por un servidor. Ya el maestro abundó desde una perspectiva de investigador. Ahora yo daré un pequeño panorama de la ley como estudiante de educación indígena, como consejero estudiantil. Quiero decir que la ley o esta transformación educativa no termina todavía ni con la reforma al tercero constitucional, ni con las leyes secundarias. Todavía tendrán que armonizarse las leyes secundarias de los estados. Entonces, comienzo diciendo que las leyes secundarias forman parte de la Constitución en materia educativa, que en meses pasados se aprobó en ambas cámaras. Al respecto, quiero señalar que la iniciativa enviada por Andrés Manuel tenía cuestiones alarmantes. La iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal hacía un retroceso en educación. Una de las puntualizaciones es que señalaba educación bilingüe bicultural, cuando esa discusión ya se había dado y se había trascendido a una educación bilingüe intercultural. Hoy, después de un debate y de la aportación de muchos de aquí de la Universidad Pedagógica Nacional, se logró establecer una educación plurilingüe intercultural. Señalo esto como preámbulo para decir que no todo lo que en materia educativa parte del Ejecutivo Federal es la verdad absoluta, que la tarea de nuestra universidad es la reflexión sobre dichos planteamientos. Dentro de la exposición de motivos, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reformaron los artículos de la Constitución, Andrés Manuel estableció que garantizar la educación a toda la población es una de las realidades centrales del gobierno. La excelencia en el aprendizaje del mayor número de personas debe de ser objeto primordial de una sociedad democrática. En esto coincido con el presidente, la educación debe de llegar a todos los niños de la nación, no debe de existir un lugar donde no haya educación. Sin embargo, esta debe de ser ubicada en el contexto del niño a partir de sus propios intereses y reconocer sus necesidades. Esto con la finalidad de tener una educación pertinente para los alumnos, principalmente en las comunidades indígenas, en donde se debe de tener especial cuidado en que los contenidos
tomen en cuenta los saberes de la comunidad, al igual que sean impartidos en lenguas indígenas, de modo que se respete y se reconozcan las culturas indígenas de México y sus derechos. Una vez aprobadas las reformas, ahí no termina la transformación educativa, ya lo había señalado. Ahora quiero hacer unas puntualizaciones sobre la Ley General de Educación. Dentro de la Ley General de Educación se prioriza el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el ejercicio de sus derechos, es decir, desde la educación inicial hasta la educación hasta la educación superior, el Estado la va a garantizar. Es importante decir que la ley establece que la educación inicial es un derecho y el Estado deberá concientizar a los padres de su importancia. Este será un reto en la implementación, sobre todo en los lugares donde la educación inicial aún no se piensa y aún no se plantea cómo es que se va a garantizar. Corresponde al Estado la rectoría de la educación, que además de ser obligatoria, democrática, humanista y todo lo que le ha puesto este nuevo Congreso, hace falta ver cómo se va a concretar esto, porque no por muchos apellidos que tenga la educación quiere decir que se van a cumplir. Hace falta revisar si realmente esto lo va a garantizar y qué políticas públicas van a garantizar que se atienda esta educación inclusiva y todo lo demás. El Estado debe promover los recursos técnicos, pedagógicos y materiales necesarios para los servicios educativos. Tenemos entonces que repensar esta parte. Si el Estado va a garantizar los recursos pedagógicos, técnicos y materiales necesarios, la UPN tendrá que jugar un papel central porque nosotros en muchas licenciaturas que se ofertan dentro de la UPN a nivel nacional, los compañeros tienen herramientas para poder ser parte de la elaboración de estos materiales y sería muy bueno que nosotros nos planteáramos cómo es que se está tomando a la universidad en este sentido. Tenemos que entonces también nos formamos para elaborar estos materiales y al ser una universidad de carácter nacional conocemos los contextos de cada región para elaborar materiales, porque lo que aspiramos es que no se elaboren materiales técnico-pedagógicos estandarizados, sino que sean por región y pertinentes para cada una de las regiones. El artículo 9 en su fracción séptima nos dice que se fomentarán programas para maestros que presten sus servicios en zonas, localidades aisladas de alta conflictividad para fomentar el arraigo en sus comunidades y cumplir con el calendario. Esto es de suma importancia porque existen zonas donde el maestro llega por un tiempo y se va, sobre todo en escuelas rurales o en escuelas multigrado, donde el maestro va por 2, 3 meses, pide su cambio y entonces no termina el ciclo escolar. Creo que lo que la ley está planteando es que por lo menos el maestro pueda terminar el ciclo escolar para que esto pueda abonar a la educación. Esperemos que estos programas de incentivos permitan que los docentes no se cambien de lugar, por lo menos durante el ciclo escolar. El capítulo 1 habla de la escuela mexicana basada en la pedagogía crítica. Como estudiante de educación indígena me preocupa que el artículo 3 en su fracción primera aborda el tema de la interculturalidad, la pluriculturalidad y el plurilingüismo, pero de forma muy general. No lo aborda específicamente para pueblos indígenas, aunque más abajo hay un capítulo que yo lo bauticé como el capítulo de educación indígena. Esto solo es declarativo, no quiere decir que se implementen como ejes transversales. Y aunque la política educativa de interculturalidad ya viene manejándose desde hace muchos años, en la actualidad vemos que la realidad no es así. Hay escuelas que de intercultural solo tienen el nombre o solo tienen el letrero y no se ha podido concretar. Además de que no solo se debe promover dice que el respeto de los derechos de los pueblos indígenas y su reconocimiento, pero además no creo que solo se les deba de promover su participación, sino que sea garantizar. Es un logro que la ley se plantee la revalorización de los maestros como agentes fundamentales del proceso educativo, después de que la mal llamada reforma educativa del 2013, junto con medios de comunicación y con el gobierno, lanzaron una campaña de desprestigio contra el magisterio. Hoy creo que esta revalorización va a ser un reto importante para que el papel del maestro vuelva a ser respetado y para que la figura del maestro vuelva a tener la importancia que ha tenido en nuestra sociedad como agente fundamental y de transformación. Dentro de los planes y programas de estudio, dice que se favorecerá el desarrollo integral y gradual de los educandos, los recursos didácticos, sus propósitos y contenidos y la evaluación del aprendizaje de acreditación se establecerá de acuerdo con condiciones territoriales, culturales, sociales
Ahora falta ver quiénes harán dichas adecuaciones. Corresponde a la SEP determinar los planes y programas de estudio de educación básica y para la formación de maestros, aunque también dice que se considerará la opinión de estados, se considerará la opinión de gobiernos y de diversos estados y de actores. Debería de contemplar como obligatorio la consulta al magisterio para su elaboración, además de recurrir a la UPN para el reforzamiento de la profesionalización de los docentes. Es necesario recordar por qué surgió la Universidad Pedagógica Nacional y cuál es el papel protagónico que ha jugado en la profesionalización de docentes estos 40 años. Es muy importante esta parte de la Ley General de Educación porque además acota a las autoridades educativas y a los gobiernos de los estados y municipios la solicitud a la SEP. Quiero aquí mencionar algo muy importante. Para los planes y programas de estudio, que se va a considerar la opinión de los gobiernos de los estados y de los actores sociales, el magisterio no aparece. Sin embargo, sabemos que todavía hay estados, como el Estado de México, donde no se ha logrado desterrar el sistema neoliberalista, que la opinión no creo que vaya en un sentido de favorecer la educación, sino al contrario, de seguir teniendo una educación con otros fines que no sea el de educar para la libertad. Además, dejan fuera a los maestros para poder solicitar el cambio. El artículo 23 dice que se podrá fomentar acciones para que emitan opiniones los maestros y estudiantes. Eso no garantiza que suceda, que dichas opiniones sean vinculantes. Es decir, no porque en algún estado se garanticen algunas formas para fomentar la opinión de los docentes sobre los planes y programas de estudio, quiere decir que estas opiniones van a ser tomadas en cuenta, porque va a ser muy bonito escuchar, pero lo bonito también va a ser si estas opiniones van a ser de carácter vinculante y resolutivo, o el Estado decidirá qué sí toma y qué no toma, porque de ser así no tendría caso entonces que se opinara. En los planes y programas de estudio se establecerán contenidos fundamentales, propósitos de formación general, criterios y procedimientos de evaluación, además de contener perspectiva de género. Lo que implica entonces, si los planes y programas de estudio van a tener perspectiva de género, implica que quien los elabore sea paritario, la misma cantidad de hombres y la misma cantidad de mujeres, porque entonces va a ser también muy bonito que solamente hombres elaboren los programas de estudio o solamente mujeres elaboren los programas de estudio. Creo que desde ahí debe de partir esta perspectiva de género. Además implica que en su elaboración participen en igualdad de número y en hombres y mujeres, y tendrían que contemplar a los pueblos indígenas en la elaboración y en un sentido más estricto, una consulta a los pueblos indígenas sobre toda materia educativa de acuerdo al convenio 169. Y aunque más abajo sí lo menciona, creo que es muy contradictorio ese artículo. Luego dice el tipo de la educación superior, en la elaboración de políticas para garantizar que los estudiantes de educación superior tengan permanencia está resultando más difícil. Ahora el ingreso no puede ser el problema, sino el problema, y como estudiantes lo vivimos, es la permanencia, con becas muy raquíticas, con pagos que siempre son en fechas que nunca sabemos, sabemos otras cosas, pero no cuándo van a depositar la beca. No todos tienen acceso a la beca, eso también hay que decirlo. Entonces los estudiantes se ven en un dilema. Trabajan o estudian, hacen tareas o estudian, y eso limita la capacidad de que el estudiante pueda tener una formación extraescolar y que pueda tener otras actividades fuera de clase. Y lo vemos aquí en la UPN, al terminar nuestros horarios de clase, muchos compañeros tienen y tenemos que correr al trabajo y no nos permite quedarnos a actividades que la escuela brinda en otros turnos. Eso es un reto que también va a ser en la nueva Ley General en la Ley General de Educación y en la Ley Superior de Educación que ya se está cocinando, tendría que verse qué política pública va a garantizar, y ya en el marco de un Congreso Nacional de la UPN también tenemos que replantearnos qué política vamos a plantear como estudiantes y qué política van a plantear las autoridades para garantizar la permanencia y para garantizar que se termine. El artículo 49 sobre el respeto de las autoridades al régimen jurídico de las universidades a los que la ley les otorga autonomía,
No me quiero meter en cuestiones de autonomía o de no autonomía para el UPN, eso ya cada quien tendrá su postura. Solo quiero mencionar que nos estamos planteando, estos foros van hacia un congreso en donde nos estamos planteando un nuevo modelo jurídico y una nueva normatividad universitaria, entre otros aspectos o entre otros temas, que es por lo que nos planteamos un congreso y que es por lo que hay una consulta del 17 al 30 de septiembre, ya como comercial quisiera también mencionarlo. El artículo 51 apoyará el desarrollo de un espacio común de educación superior que permita el intercambio académico, la movilidad de estudiantes, profesores e investigadores. Es otro tema que sería enriquecedor discutirlo en el Congreso. Discutirlo desde los estudiantes, qué tipo de movilidad queremos y hacia dónde queremos la movilidad. ¿Será que realmente el promedio deba de ser una característica para que los estudiantes se vayan de intercambio? ¿O será que las becas tengan que ser 4 o 5? ¿O cuál es el mecanismo que se está utilizando? ¿Cuántos estudiantes se han ido este año de movilidad y cuántos estudiantes no se han ido? Y no precisamente internacionalmente, sino ya se mencionó en esta mesa y en los días pasados de los foros también se mencionaba qué posibilidades hay de que nosotros como estudiantes podamos ir de la misma carrera pedagogía, puedan ir a tomar un semestre en Tijuana o en Chiapas o en Zamora, no sabemos si hay convenios, yo lo desconozco, pero sería algo que tendríamos que también plantearnos en esta nueva figura de universidad que vamos a querer. Y ahora quiero hacer un especial énfasis porque como alumno de educación indígena, porque es donde me estoy especializando, creo que la ley en este apartado es muy contradictoria y lo digo por lo siguiente. El artículo 56 dice que el Estado garantizará el ejercicio de los derechos educativos, culturales y lingüísticos a todas las personas, pueblos y comunidades indígenas. Tendría que ser los derechos en general, los derechos colectivos de los pueblos indígenas, no solo los derechos educativos, culturales y lingüísticos. Contribuirá al desarrollo, conocimiento, aprendizaje, reconocimiento de la tradición oral escrita indígena como de las lenguas nacionales, como medio de comunicación. Aquí habría que preguntarnos, en la formación de maestros, ¿en qué momento se les forma para entender estos temas? Porque entonces de repente parece que a los maestros se les va a cargar la mano, ¿no? O sea, yo como legislador o yo como sociedad quiero que a los alumnos se les enseñen las lenguas indígenas, pero a los formadores de maestros, en las instituciones formadoras de maestros, ¿se les está formando para eso? No en todas. Habría que ver solamente en las normales interculturales, bilingües interculturales, y la UPN también es punta de lanza en 2 programas, en la licenciatura en educación indígena y en la licenciatura en educación preescolar y primaria para el medio indígena, que también cuenta con herramientas didáctico-metodológicas, pero la ley puso algo, un principio pro persona, porque dice que se garantizará los derechos a todas las personas, pueblos y comunidades, anteponiendo el principio de pro persona. Quiere decir que si una persona, que sucede aquí en la Ciudad de México, los niños que asistan a escuelas del sistema general tendrán que recibir educación en su lengua materna, porque no sería exclusivo nada más de los pueblos y comunidades, también tendrá que hacerse en las escuelas del sistema general y ahí no se atiende. La otra pregunta que tendríamos que hacernos es, ¿contarán con las herramientas didáctico-metodológicas? Sobre todo porque la ley señala la garantía de los derechos educativos en principio pro persona y colectivos, es decir, que en las escuelas generales donde asisten indígenas tendrán derecho a que se les garantice y no solo pensar que la educación indígena se da en las comunidades. La educación indígena, territorialmente hablando, la educación indígena tendría que impartirse en todas las escuelas porque en todas las escuelas asisten indígenas. Recordemos que ya somos cerca de 20 millones de personas indígenas en México. Entonces, pues vayámosle pensando. O sea que este capítulo de la ley no es solo para los pueblos y comunidades. Otro párrafo de ese mismo artículo dice: la educación indígena debe atender las necesidades educativas de las personas, pueblos y comunidades indígenas con pertinencia cultural y lingüística, además de basarse en el respeto, promoción y preservación del patrimonio histórico de nuestras culturas. Está terrible que diga de nuestras culturas. Las culturas son de los pueblos, no de todo México. Quiero decirles, yo soy indígena nahua y no me gustaría que dijeran que soy propiedad de alguien. Entonces no debe decir de nuestras culturas, debe decir de las culturas de los pueblos indígenas.
Planteamientos, entonces planteémonos cómo la UPN, en el papel de la ley y de la LEPEPNIC, con el programa 90, es importante la profesionalización de docentes indígenas y de profesionales de la educación indígena. Ambas carreras son únicas en México, que junto con las normales interculturales es lo que el Estado le ofrece a los pueblos indígenas. El artículo 57, y este es un artículo de verdad que está para alarmarse, dice: la consulta libre, previa e informada a los pueblos indígenas se contradice con el párrafo siguiente del mismo artículo, porque en él se señala que la SEP, en coordinación con el INALI y el INPI, elaborarán los planes y programas dirigidos a los pueblos. Y entonces, ¿dónde está la consulta? O va a ser la SEP, en coordinación con el INPI, con el INALI, quienes elaboren los planes y programas de estudio, o se consultarán los programas de estudio a los pueblos indígenas. Pero además, dice en este mismo artículo que la legislación en materia educativa se le debe de consultar a los pueblos, y esta consulta tendría que ser en el marco del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, y por un principio, la Ley General de Educación y las demás leyes tendrían que haberse consultado a los pueblos indígenas, y no fue así. Y esto abre más el paso. En un sentido estricto, el Congreso Nacional Universitario tendría que consultarse con los pueblos indígenas, porque la ley así lo establece. O sea que este artículo es muy contradictorio, porque de verdad nos va a consultar el Estado a los pueblos indígenas las leyes en materia educativa, y ahora que se han dado 180 días para que los gobiernos de los estados armonicen sus leyes educativas con esto que ya se ha legislado, ¿van a consultar a los pueblos indígenas? Sobre todo en los estados donde la presencia de pueblos pues es muy bastante, como es Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Michoacán, ¿no? Donde incluso los pueblos ya han construido sus propios sistemas educativos. No reconocidos, por cierto, como el sistema zapatista de educación, que tampoco es reconocido. En la construcción de planes y programas de estudio, los pueblos deben de ser eje fundamental. Además, para comenzar con una congruencia, estas leyes tendrían que haberse consultado mucho antes de ser expedidas. El artículo 58 en la fracción cuarta habla del fortalecimiento de las instituciones públicas de formación docente, en especial normales, bilingües, interculturales. Así tendría que haber tomado en cuenta a la Universidad Pedagógica Nacional, y de nuevo cito a la licenciatura en Educación Indígena, que aunque no forma docentes propiamente, los egresados sí cuentan con herramientas para estar frente a grupo. Y muchos programas de nuestra universidad, los egresados cuentan con herramientas para estar frente a grupo. En una mesa, me parece que el día de ayer se señalaba, o el día martes, que la UPN no formaba maestros, y eso es muy cierto, la UPN no forma docentes, pero muchos programas educativos que se ofertan en Ajusco y a nivel nacional, sí tienen los egresados las herramientas para estar frente a grupo. Y un campo de trabajo, porque así hay que decirlo, un campo de trabajo de los estudiantes, pues se ve en el magisterio. Por eso nos preocupaba mucho que no quedara la UPN dentro de la asignación, no de la asignación de plazas, sino contemplada en el proceso de selección, aunque no se toca esa ley en esta mesa, pero sí tendría que debatirse mucho, porque hay artículos que se contradicen totalmente y que ya muy difícilmente se van a poder modificar, porque ya el Senado en la madrugada, como siempre hacen sus leyes, lo aprueban en la madrugada cuando estamos durmiendo, lo votó. Ya nada más estaban discutiendo los artículos no reservados. Ya el título cuarto de la Ley General de Educación establece la revalorización de los maestros. Ya lo había dicho, recordemos que el gobierno de Peña Nieto hizo una campaña. Ayer en la discusión le decían a un diputado de Morena, le dijo a Josefina Vázquez Mota, porque el PAN dice que con la gente nada, que no se debe de tomar en cuenta los sindicatos. Y cuando ella le recordaba, cuando tú fuiste secretaria de Educación, a tu lado estaba el Bester Gordillo, y tú dijiste que nunca podría pensarse una reforma educativa si no estaban los maestros. Entonces, en un tiempo sí y en un tiempo no. Quiero mencionar la revalorización de los maestros, y ya por último termino con la Ley General del Sistema para la Carrera de los Maestros. Tiene muchas contradicciones. Esta ley, la Ley General de Educación, como un dato cuantitativo, abrogó la Ley General de Educación del 13 de julio de 1993, y también se abrogó la Ley de la Infraestructura Física Educativa del 1 de febrero del 2008. Ahora los congresos estatales tendrán 180 días para que armonicen sus leyes.
Esta sería mi presentación y sería una breve mirada a la Ley General de Educación. Educar para transformar.